Cuando la familia no cumple su papel como agente socializadora y la escuela es quien termina de ayudar al individuo en su integración a la sociedad. Eso se considera una resocialización o una carencia de la socialización primaria. Tengo la duda, puesto que me imagino a un joven que no sabe cómo comportarse en su ambiente escolar porque su familia no se cumplió el rol de socialización. Buena pregunta. Claro, en este caso, esto ya es un caso, ¿no? Que expone, no necesariamente el ejercicio de la función socializadora dentro del seno de la familia tiene un final feliz. A lo mejor los padres biológicos, entiéndase, o la madre o el padre, si fuera el caso, no cumple de forma, digamos, sustantiva con lo que la sociedad te dice o con lo que el común denominador de las personas esperan de dicha socialización, y realmente la que la ejerce de forma complementaria o que la regulariza de alguna manera es la escuela. ¿Ok? Es posible que, según sea el caso, la escuela, por medio de sus interlocutores, porque no es la escuela como institución en sí misma. En este caso podrían ser el papel que juega el maestro o la maestra, ¿no? Los que terminan realmente reforzando la, la socialización primaria que no se pudo ejercer dentro de la familia, que por excelencia lo es. Y entonces termina convirtiéndose en la escuela como la proveedora realmente de, de todos los mecanismos, de todas las formas de inserción, incorporación del individuo progresivamente a la sociedad, y no como estaba proyectado culturalmente como eran los padres y madres en este caso. Insisto, Rodríguez, eso puede ocurrir u ocurre si, solo si, el papel que ejerce la escuela, en este caso maestros, maestras, etcétera, es de tal magnitud que de verdad termina supliendo las necesidades formativas que debieron cumplirse en la familia. ¿Ok? Eso por un lado de lo que tú preguntas. Y pregunta, además, ¿eso se consideraría una resocialización, una carencia de la socialización primaria? Sería resocialización, Andreina, si y solo si la escuela sus tiene que ver también con relaciones socioafectivas, etcétera, sino estamos hablando de que la escuela tendría que suplir completamente el papel que se ejerce de forma, voy a ponerlo entre comillas, disfuncional, desestructurada de la familia, ¿entendido? Allí sí podríamos hablar de una resocialización. Sí, solo sí en esos términos, ¿ok? Donde la escuela sustituye por completo o casi por completo toda esa función, pero eso es todo una inversión de roles o maestros, maestras, directores, etcétera, de asumir, comillas, que debió ser la familia. Ahora bien, cuando las familias no ejercen de forma, digamos, satisfactoria, coherente, normal, las funciones propias de la socialización y sean catalogadas, así como esa que tú estás haciendo normales o no socialización primaria se está ejerciendo de una manera totalmente negativa. Lo que pasa es que a lo mejor es distinta como un denominador de las personas. Por ejemplo, en muchos sectores sociales de nuestra vida urbana, la socialización primaria, por ejemplo, las barriadas, los cinturones de pobreza, etcétera, ya ustedes saben que la socialización primaria por lo general se ejerce sin la figura de una de las, con la ausencia de algunas figuras tutelares como la del padre. ¿Entendido? Donde la madre tiene que hacer todo y ejercer todo y invertir los roles
roles o sumar más roles, etcétera, ¿ok? Donde a lo mejor los hermanos tengan que coayudar, cooperar dentro de esa socialización, y es distinta a la de quizás otras estructuras familiares donde tienen garantizada la figura de las paternas, ¿no? En este caso, con la simultaneidad de sus roles, ejerciendo sus roles. Entonces, esas son formas, digamos, de socialización primaria en la familia, dentro de esos sectores sociales, que más de ya de verlas como normales, son propias de la naturaleza, de la cultura o de la subcultura de dichos sectores sociales, ¿ok? O así como otros tipos de familias, pues, donde a lo mejor no está ni madre ni padre, y esto no tiene que ver con clases sociales y sectores sociales, donde la socialización ejercen los abuelos, o los hermanos, o las tías, o los tíos, ¿ok? Y entonces allí, claro, cabe la pregunta, ¿es que realmente la socialización primaria necesariamente se tiene que ejercer con esa presencia de las figuras tutelares? Si no, no sería realmente una socialización. Bueno, en fin, el tema despierta muchas complejidades y diversidades porque no podemos generalizar y tendríamos que ver desde el punto de vista cultural o de la variabilidad humana de las estructuras familiares y de los comportamientos de los individuos, cómo se da en cada mundo. No necesariamente un individuo que viene de una socialización primaria donde la familia no ejerció realmente su función, quiere decir que un individuo que luego sea un fracasado social, un delincuente. No, no. La realidad social está hecha de muchos individuos en la cual tuvieron esas, no voy a hablar de problemas porque no son problemas, tuvieron esas dificultades que no tuvieron otra familia, y bueno, son individuos que son profesionales, asumen bien e interiorizan bien el corpus normativo de las normas de una sociedad, etcétera, etcétera. Por eso te digo, Andreina, que todos esos casos habríamos que revisarlos muy bien, ¿no? Desde el punto de vista sociológico, antropológico, ¿no? De cómo se definen, cómo se asumen inclusive de forma distinta, variable, según la condición social, según la condición cultural, el medio urbano, el medio rural, según el medio de pertenencia, etcétera, etcétera. ¿Ok? Fíjense, si lo vemos desde el punto de vista étnico cultural, yo le podría poner casos. Hay culturas en las cuales el niño cuando nace no es hijo del padre ni de la madre biológica, es hijo de la comunidad. Lo cría, lo enseña, lo incorpora progresivamente a la sociedad, a la cultura, es la comunidad donde vive, la aldea, ¿okay? No el padre ni la madre. De hecho, los padres y las madres son realmente los otros y no los biológicos. Pero bueno, estamos hablando de un rasgo que lo determina según la cultura, ¿ok? Y allí no podríamos hablar de resocialización, estaríamos hablando de una socialización primaria que se ejerce en esa cultura de esa forma, de esa manera, ¿entendido? ¿Ok? Como si hay casos dentro de la sociedad nuestra en la cual sí se puede pasar por ello, pues un medio cultural a otro. Yo, por ejemplo, estudié, cuando estaba en la universidad, que en aquel entonces era extraño, en aquel entonces, ver en la Universidad Central de Venezuela, donde me gradué yo, que conmigo estudiara un indígena Pemón. Sí, sabía hablar castellano, pero no muy bien, era bachiller, sí, pero él salió de una vez y además era hijo de un cacique, es decir, de un chamán, y vino a estudiar antropología desde el Amazonas abajo hasta Caracas, becado, etcétera, etcétera, y sus primeros años de vida aquí en la ciudad de Caracas, en una residencia estudiantil, eso fue para él terrible, a ver, con un término demasiado exagerado, pero fue muy dificultoso porque tuvo que luchar con la cultura urbana, con los valores propios del citadino, de la ciudadanía de la urbe, y en contraposición de la étnica donde él venía, sin manejar bien el idioma, etcétera, etcétera. Y progresivamente se fue dando un proceso de resocialización, ya siendo adulto, etcétera, y en la medida en que fue adaptándose a las normas, etcétera. Cuando iba nuevamente a su tierra, ejercía su papel de chamán, de cacique inclusive, ¿ok? A ella le llaman realmente, no se utiliza el término cacique, sino de capitán, pues. Y bueno, y ejercía su ritual social allá y todo. Pero obviamente no iba a trasladar toda su tradición cultural propia de la socialización de esos entornos étnicos aquí al medio urbano. Aquí tenía que adaptarse a nuevas formas de convivencia, de coexistencia, de socialidad, de valores, de normas, en fin, ¿ok? Entonces, bueno, hago alusión a estos ejemplos y a lo mejor dure tiempo
he durado tanto tiempo hablar de ello, porque justamente la evaluación que ustedes me van a tener que hacer a mí para cerrar este tema es sobre justamente la resocialización, ¿ok? Socialización y resocialización, el cual explico en unos momentos antes de proseguir y darle la palabra a ustedes, los que están presentes. ¿Dudas? ¿Preguntas? Verónica Colmenares, Mariana Núñez, Valeria Medina, Jorge Silva, Reinaldo, Santiago, Andreina, Jennifer. Salió ahorita tirado de la... Y Laura Domínguez, ya no están ahorita. ¿Preguntas, dudas? Bueno, si no las hay, no hay respuestas. Entonces prosigo para entonces hablar de la evaluación. ¿Ok? En el plan de clases, yo puse para cubrir y cerrar este tema una tarea que tiene una ponderación del 20%, es decir, 4 puntos. Yo le puse la denominación de taller, ¿no? En teoría, un taller se hace de forma simultánea. Cuando yo estaba en clase lo hacía de forma presencial y en grupos de 2 o 3 personas, ¿ok? Cosa que también voy a reproducir aquí. El que la quiera hacer individual, lo hace individual. Y el que la quiera hacer en grupo, la hace en grupo. Se lo estoy manifestando en este momento a ustedes. ¿Ok? No está bien reflejo en el plan de clase, pero ahorita estoy poniendo, le estoy indicando eso, ¿no? Y si es en grupo, nada más grupos de 2 personas, ¿ok? Entonces ustedes se pondrán de acuerdo si van a hacer la tarea, la asignación por dúo o de forma individual. Eso para empezar. Y eso que yo hice llamar taller va a consistir en quizás en una pregunta cerrada y en un estudio de caso muy particular, el cual yo voy a publicar, ¿no? A partir de mañana, no sé a qué hora, pero lo van a encontrar ustedes en la sección de evaluaciones o tareas. ¿Ok? Óigase bien, lo van a conseguir en la sección de evaluaciones o tareas del módulo 7. Allí cuando se metan, ustedes encontrarán lo que van a hacer. ¿Ok? Ahí van a estar las indicaciones. ¿Ok? Yo de todas maneras reconfirmaré por el grupo WhatsApp. ¿Ok? Y les diré mañana miércoles, diré menos, métanse en la sección evaluaciones o en la sección tareas y allí sigan las instrucciones para que me hagan entrega del mismo. ¿Ok? O hagan la evaluación que bien tengan que hacer de acuerdo a mis instrucciones. Lo que sí es sobre este tema de resocialización y algo de socialización. ¿Ok? Entonces, una vez que culminen eso, bueno, yo evaluaré y entregaré las notas respectivas como lo hice la vez anterior. Preguntas, dudas, esa evaluación, yo estableceré la fecha. Yo había puesto la fecha de hoy, pero fíjense que hoy estamos aquí dialogando y todavía cerrando, mejor dicho. Pero es muy probable que sea al mediodía, ¿ok? Pero todo eso se lo de mucha corrección. Foro. Bueno, yo diría que como ya cerramos hoy, más bien duda o inquietud que quiera ser atendida, etcétera, por supuesto, hazlo por el foro y yo te contestaré, ¿no? Más que una intervención de carácter, digamos, conceptual o teórico, un aporte, ¿sí? Lo digo porque ya estamos cerrando el tema, ¿no? Ya, si no hay dudas, voy a entonces por cerrada esta última sección del tema de socialización y no me queda otra que, bueno, despedirme teniendo en cuenta que para mañana, entre mañana y el jueves, y aguarden información por el grupo de WhatsApp sobre la tarea que tienen que realizarme para cerrar este tema. ¿Ok? Y insisto,
si ya se conocen de alguna manera u otra por vía de la virtualidad o se conocen de forma personal, pueden agruparse en grupos de dos o si bien lo pueden hacer de forma individual. ¿Entendido? Bueno, ya que no hay preguntas, dudas, entonces eh, me retiro, a pesar que ahorita se está incorporando gente al aula. Se está incorporando Mariana Núñez, Valeria Medina, ¿ok? Tienen las diapositivas, yo ya se las digitalicé, tienen el material de estudio, que es una guía muy, la socialización educativa, ¿verdad? Ah, bueno. Bueno, dicho esto, entonces cierro la clase de hoy, o mejor dicho, la complementación de la clase de la semana pasada. Y bueno, ya pronto tendrán las instrucciones de la elaboración de la tarea, llamado taller, como lo puse yo ahí, que no es taller realmente, pero le puse esa denominación, el cual me tienen que entregar esta semana, el sábado 14 hasta el mediodía, ¿ok? Es algo muy concreto, muy sencillo, etcétera, que yo presumo que eso lo hacen el mismo día, ¿ok? Bueno, hasta luego, nos vemos el próximo martes con el tema de interacción social, roles y estatus. El lunes, que son días asincrónicas de participación en el foro. No esperemos o no esperen que yo el martes inicie la clase, sino ya pueden ustedes hacer sus consultas, sus aportes, producto de la lectura que ya tienen allí en el foro de rol y estatus, que son los lunes. ¿Entendido? ¿Ok? Y ese foro sobre rol y estatus, recuerden que va a ser evaluado. ¿Ok? Tiene un 10%. Bueno, hasta la vista, pues. Nos vemos.